No suelo llegar sin avisar. Nunca me ha parecido correcto irrumpir en la rutina de los demás. Ni siquiera si ese otro es mi propio hijo. Pero aquella tarde, la cita médica que me habían pospuesto sin previo aviso, me dejó con la tarde libre, y decidí pasar a verlo. Solo quería llevarle un bizcocho de manzana, de los que le encantaban antes del accidente, y quedarme un rato, escucharle hablar, verle sonreír aunque fuera un poco. Algo simple, al acercarme a la casa. El jardín estaba bien cuidado, como siempre. Nada daba señales de que algo estuviera mal. Metí la llave con cuidado, como había hecho cientos de veces, y empujé la puerta con suavidad. El silencio me envolvió. No había música, ni voces, ni ruidos de platos. Solo un murmullo lejano. Me quité el abrigo y avancé hacia el pasillo principal. Iba a anunciarme, decir «Hola, hijo», como siempre hacía. Pero entonces la escuché. «Estoy harta». La voz de Valeria atravesó el aire como un cuchillo afilado. «Tu madre vieja me estorba. Que deje de venir como si mandara aquí». Me detuve en seco. El bolso se me resbaló del hombro y casi caí al suelo. Pero lo sujeté por instinto. Me pegué a la pared, el corazón latiéndome con violencia. Nunca, ni en mis peores pensamientos, habría imaginado oírla decir algo así. «¿No te das cuenta?». Iago, continuó ella. «No necesitamos que venga cada semana a controlar lo que comemos, cómo vestimos, lo que haces. Ya está bien de sus visitas de reina madre». No escuché respuesta de Iago. Solo un silencio espeso. Ni una palabra. Me acerqué apenas un paso, conteniendo el aliento. Desde la rendija del salón, vi su silueta, sentada en la silla de ruedas, cabeza baja, manos tensas en los reposabrazos. Y ella, Valeria, de pie frente a él, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio en el rostro. Estaba hermosa. Como siempre, cabello recogido con elegancia, vestido negro ajustado, pero había hielo en sus ojos. Mira cómo te mira. Ni siquiera se defiende. ¡Qué patético! Aquello me atravesó, un dolor seco, sin lágrimas, como una piedra en el pecho. Me retiré despacio, sin hacer ruido. Volví sobre mis pasos hasta la entrada y me escondí detrás de la pared del recibidor. Oí cómo ella tomaba su bolso, cómo se marchaba por la puerta lateral sin molestarse en cerrar. Su perfume fuerte aún flotaba en el aire. Me quedé allí, en silencio. No podía moverme. La vergüenza, la furia, el desconcierto, todo se enredaba dentro de mí. Minutos después, cuando ya no se oía más que el tic-tac del reloj del comedor, volví a atarme el abrigo con calma. Caminé hacia el salón. Iago levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero fingió como si nada. «Mamá, has venido pronto». Asentí. Me acerqué y le acaricié el hombro con suavidad. «He pensado que te apetecería un poco de bizcocho». Y mientras me sonreía con esfuerzo, supe que había verdades demasiado grandes para quedarse calladas. Mientras Iago comía en silencio un trozo del bizcocho, yo fingía leer una revista abandonada sobre la mesa baja del salón. Pero no podía concentrarme. Mis ojos recorrían el espacio como si lo viera por primera vez. Cada rincón, cada detalle de aquella casa tenía mi huella. Esa lámpara de techo la elegí yo. Las baldosas hidráulicas del recibidor las mandé traer de Valencia. El mueble de madera oscura donde descansaban los portarretratos era un encargo que hice a un ebanista de Zamora cuando aún soñaba con ver nietos corriendo por los pasillos. Esa casa la construí yo, con mis manos, con mis desvelos, con mi cansancio acumulado durante años de jornada doble en la tintorería. Cuando Iago y Valeria se comprometieron, no había mayor ilusión para mí que darles un hogar digno. Mi marido, que en paz descanse, y yo siempre soñamos con ver a nuestro hijo vivir tranquilo,
sin las estrecheces que nosotros pasamos. Así que cuando murió, decidí vender el local más antiguo, el primero que abrimos juntos, para pagar la entrada de esta casa. Recuerdo el día que firmamos la escritura. Iago no paraba de sonreír. Valeria también, aunque su sonrisa siempre me pareció medida, agradecida, sí, pero también consciente de que había ganado algo. Yo ignoré esa pequeña incomodidad. Estaba tan emocionada que no quise escuchar a mi intuición. Pensé que exageraba, que eran celos de madre que entrega a su único hijo. Trabajé más de la cuenta durante meses para completar los gastos de la reforma. Recorté en todo, en ropa, en visitas al médico, incluso en comida, pero no me importaba. Valía la pena. Pensaba en Iago y me decía que el esfuerzo tenía sentido, que él construiría ahí una familia, que ese lugar sería su refugio, que siempre que él mirara esas paredes, sabría que las levanté por amor. Ahora esas mismas paredes habían escuchado lo que yo no debería haber oído. Las palabras de Valeria seguían repitiéndose en mi mente, como un eco venenoso. Tu madre vieja me estorba, en mi propia casa, en la casa que pagué yo. No era solo el desprecio, era la osadía, el descaro de sentirse dueña de un lugar que nunca construyó, que nunca valoró. Levanté la mirada. Iago estaba ahí, frente a mí, con los ojos perdidos en la ventana. La silla de ruedas no hacía más que recordarme lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo, desde aquel accidente. No era el mismo. Su voz se había vuelto más baja, su mirada más apagada, y lo que más dolía, su voluntad parecía dormida. ¿Cómo va el trabajo con las piezas en 3D?, pregunté, intentando romper el silencio. Él alzó los hombros. Sin ganas. No me sale igual. Y Valeria dice que gasta mucha luz la impresora. Tragué saliva. El nudo en mi garganta crecía. Me obligué a sonreír. ¿Si necesitas ayuda? Tú dímelo. No respondió. Recogí los platos y los llevé a la cocina. Más por huir que por otra cosa. Mientras enjuagaba las tazas, observé el portarretratos junto al microondas, una foto de su boda. Valeria lucía un vestido blanco sin una arruga, pero su mano no tocaba la de Iago. Estaban juntos, pero no conectados, secando los platos. Supe que ya no podía ignorar lo que veía, que mi silencio, igual que el de Iago, solo alimentaba el desprecio de quien ya se sentía impune. Y aunque me doliera, tenía que mirar de frente lo que se escondía detrás de tanta apariencia. Apagué el grifo, dejé el paño doblado a un lado y me prometí no volver a permitir que nadie me saque de la casa que yo misma levanté. Porque esa casa, aunque ellos la habiten, sigue siendo mía. Y si la tengo que defender, lo haré sin hacer ruido. Pasé los días siguientes yendo a casa de Iago con más frecuencia de lo habitual, siempre con alguna excusa, una crema que él usaba para las escaras, un tarro de mermelada casera, o simplemente me quedaba de camino. Valeria no parecía molesta, más bien, fingía no notar mi presencia más allá del saludo de rigor. Sonreía como si no hubiera pasado nada, como si aquellas palabras que oí nunca hubiesen salido de su boca, pero yo sí las había oído. Y ahora las llevaba pegadas al pecho como una astilla invisible. Valeria seguía siendo la misma de siempre de caras a los demás, con sus vestidos ajustados de marcas que yo apenas sabía pronunciar, con su perfume que dejaba rastro en los pasillos, con su sonrisa encantadora ante cada vecino que cruzaba en la puerta. Pero cuando pensaba que nadie la veía, se descomponía. Era como si viviera en dos mundos distintos, el del escaparate y el del trastero. Frente a mí, se comportaba con la educación de una actriz de teatro clásico. Frente a Iago,
con la desgana de quien cambia de canal sin mirar la pantalla. Una mañana llegué más temprano de lo normal. Iago aún no se había aseado. Tenía la barba de 2 días, el pelo revuelto y la bandeja del desayuno sin tocar sobre la mesilla. Al preguntarle si se sentía mal, solo murmuró: «No me ha dado tiempo». Valeria apareció poco después, con ropa deportiva y las uñas recién pintadas. Saludó con tono neutro. Cogió las llaves del coche y se marchó sin siquiera acercarse a su marido. Ni una mirada, ni una caricia. Me ofrecí aptas a ayudarle a levantarse, a cambiarle la ropa. Él se negó con delicadeza, como quien no quiere incomodar, pero sus mejillas ardían de vergüenza. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no solo lo ignoraba emocionalmente, también físicamente. Lo estaba dejando a la deriva en su propia casa. Las noches no eran mejores. Desde mi piso, a escasos 2 bloques, podía ver cómo las luces del salón quedaban encendidas hasta la madrugada. Una sombra femenina pasaba a veces por la ventana, hablando por teléfono, riendo. Algunas noches el coche de Valeria no regresaba hasta muy tarde. Yo fingía no mirar, pero lo hacía. Una parte de mí necesitaba entender en qué momento mi hijo había dejado de importar. Un jueves por la tarde, mientras esperaba que Iago terminara su terapia virtual, escuché sin querer una llamada. Valeria estaba en la cocina, el móvil pegado a la oreja. «Sí, cariño, esta noche también», decía con tono dulce. «Te echo de menos. Me matan los días sin verte». Ya no aguanto mucho más. Me alejé antes de oír más. El estómago se me encogió. No necesitaba confirmaciones. Ya sabía lo que pasaba. Solo me faltaba entender hasta dónde llegaba su doble vida. Aquella misma noche, mientras preparaba una infusión para Iago, la vi mirarse al espejo del pasillo. Se pintó los labios frente al marco dorado que colgaba sobre la consola. Se ajustó el abrigo. Recogió el bolso de piel brillante y salió como si fuera a un desfile. Ni una palabra para su marido. Solo el eco de sus tacones golpeando el mármol frío. Y fue entonces cuando decidí dejar de fingir que no veía lo que estaba ocurriendo. La tarde siguiente, llegué con un recipiente de caldo de pescado. El frío empezaba así a apretar, y sabía que a Iago le sentaba bien algo caliente. Al entrar, lo encontré sentado frente al ventanal del salón, con la silla ligeramente inclinada hacia la luz. No me miró, tampoco me saludó. Solo murmuró un hola casi sin voz. «¿Has comido algo?», pregunté, dejando el tupper sobre la encimera. «Valeria trajo algo del trabajo», respondió sin entusiasmo. Me acerqué y vi que en la mesilla había una bolsa de comida rápida, cerrada. El interior aún estaba caliente, pero intacto. Iago llevaba puesta la misma sudadera del día anterior, el pelo despeinado, la piel más pálida de lo habitual. Me costó disimular el nudo que me subía por la garganta. «¿Te ayudo a cambiarte?», ofrecí con naturalidad. «Estoy bien, mamá». Pero no lo estaba. Yo lo conocía mejor que nadie. Esa voz baja, ese tono resignado, era el eco de alguien que había empezado a olvidarse de sí mismo durante la comida. Intenté entablar conversación. Le pregunté por los planos que solía diseñar, por las piezas que imprimía, por sus lecturas favoritas. Respondía con monosílabos o con una sonrisa débil que se apagaba antes de formarse del todo. No era tristeza. Era otra cosa. Una quietud que me helaba. «¿Te pasa algo con Valeria?», me atreví al fin, entre sorbo y sorbo. Él negó suavemente con la cabeza. «Está cansada, mamá. Mucho trabajo, muchos cambios. Hay que tener paciencia». La frase me desgarró. Paciencia. Iago siempre había sido así, incluso cuando era niño. Prefería callar antes que pelear. Si le quitaban algo, lo asumía. Si alguien le hacía daño, se lo guardaba. No era cobardía, era otra cosa.
una necesidad de no causar molestias, de no ser un problema. Y ahora, sentado en esa silla que lo había encadenado a una rutina de cuidados y ausencias, parecía más dispuesto que nunca a tragarse el dolor para no incomodar, aunque le costara la dignidad, aunque lo borraran de su propia vida. Le puse una manta sobre las piernas con cuidado. Él se limitó así a sentir, sin mirarme. ¿Te duele algo? No, solo un poco cansado. Me levanté, incapaz de decir lo que quería. Las palabras me hervían por dentro, pero sabía que si las soltaba todas de golpe, lo rompería más de lo que ya estaba. Me fui a la cocina a fregar los platos y allí, con las manos bajo el chorro caliente del grifo, comprendí que el silencio de Yago era más profundo de lo que imaginaba. No era solo miedo o tristeza, era vergüenza. La vergüenza de saberse dependiente, de no poder ofrecer lo que una vez fue, y quizás también la culpa de sentirse una carga. Volví al salón y lo encontré dormido, la cabeza apoyada contra el respaldo, las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro sereno pero ajeno. Me senté a su lado en silencio. Ya no necesitaba oírlo para saber lo que le dolía. Y fue en ese momento, mientras lo observaba dormir bajo la luz gris de la tarde, que empecé a entender que su silencio no era solo una reacción. Era una decisión, una forma de protegerse o de rendirse, tal vez ambas cosas. La casa estaba en silencio esa mañana. Yago dormía aún, agotado tras una noche de insomnio. Valeria había salido temprano y, según sus propias palabras, no volvería hasta la hora de comer. Yo había ido a dejarle unas medicinas a mi hijo y, de paso, preparar algo decente para el almuerzo. Una lenteja con chorizo, de esas que siempre conseguían arrancarle una sonrisa. Mientras removía la cazuela, noté que el teléfono de Valeria vibraba sobre la encimera. No una, sino 3 veces. Mensajes. Pensé en ignorarlos, pero uno de ellos se mostró brevemente en la pantalla bloqueada antes de que se apagara otra vez. Mi amor, pronto seremos libres. Ella no lo sospecha. Sentí un chasquido interior, como si algo muy viejo dentro de mí, algo enterrado, a fuerza de querer mantener la calma, se hubiese roto de golpe. Me acerqué. El móvil se iluminó de nuevo. Otro mensaje, otro nombre desconocido. ¿Lo has pensado? Nos iríamos ya esta semana. No necesitaba leer más. Mi primera reacción fue quedarme inmóvil. Las manos me temblaban. Quise convencerme de que había leído mal, que era un malentendido, que esa ella podía ser otra persona. Pero no. Esa ella era yo. ¿Quién más podía ser? ¿Quién más vivía tan cerca? Tan dentro, pero tan al margen? Apagué el fuego de la cocina sin terminar el guiso. Salí al patio con el corazón encogido. Me senté en una silla de hierro oxidado, esa que nadie usaba nunca. Respiré hondo, intentando que el aire me aclarara las ideas. Y entonces comencé a atar cabos. Las ausencias constantes, las salidas nocturnas, las sonrisas a escondidas, las llamadas en voz baja desde el baño, la indiferencia hacia Yago. Todo cobraba un nuevo sentido. No era solo desdén. Era estrategia. Estaban esperando algo. Tal vez un dinero, una venta, una herencia, algo que los hiciera libres, como decía el mensaje. Volví a entrar. El móvil seguía allí, como si nada. No lo toqué. No por miedo, sino por orgullo. No necesitaba escarbar más. No quería invadir ni destruir. Solo quería saber lo suficiente para proteger a mi hijo, para no ser, una vez más, la que llega tarde. Yago se despertó poco después. Le llevé el desayuno a la cama sin decir una palabra. Él me miró con esos ojos que ya no preguntaban, solo aceptaban. Quise decirle lo que había visto,
Pero no pude. No todavía. Me limité a sentarme a su lado y ver cómo sorbía el café con lentitud. Como si cada trago le costara una parte del alma. ¿Qué harías tú si descubrieras que te están mintiendo? Le pregunté, sin mirarlo. Depende, respondió. Tras unos segundos, ¿me mienten para protegerme o para destruirme? No supe qué contestar, porque en ese momento ni yo sabía cuál era la intención de Valeria. Tal vez ambas, o tal vez ninguna. Quizás solo buscaba escapar. Y mi hijo era la excusa perfecta para acceder a una casa, una vida, una comodidad que no habría tenido de otro modo. Guardé silencio el resto de la mañana. Cociné en automático. Limpié lo que no necesitaba ser limpiado. Pensé en llamar a alguien, a una amiga, a un abogado, a mi difunto marido, aunque fuera en voz baja. Pero no lo hice. No aún. Aquella tarde, al salir de la casa, me prometí una sola cosa: no haría nada precipitado. Pero tampoco permitiría que jugaran con nosotros ni un día más. La verdad estaba ahí, brillando entre líneas de texto, en una pantalla que ya no mentía. Y si Valeria creía que yo no sospechaba, estabas a punto de llevarse la primera sorpresa. Esa noche apenas pude dormir. Me revolví entre las sábanas como si el colchón fuese de piedra. Los mensajes seguían apareciendo en mi cabeza, una y otra vez, con esa frase final retumbando en los oídos. Ella no lo sospecha. Pero sí lo sospechaba. Ahora lo sabía. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la casa. Iago aún dormía y Valeria no estaba. Dijo por mensaje que tenía reunión con un cliente. «No me esperéis para comer», escribió con el mismo tono amable que usaría alguien que vive sin culpa. Yo no planeaba nada. Solo quería recoger ropa sucia de Iago, revisar su despensa como hacía cada semana y asegurarme de que no le faltara nada. Pero algo me llevó al dormitorio de la planta superior, ese que compartían desde que se casaron. No lo pensé. Simplemente entré. El cuarto estaba perfectamente ordenado. Nada fuera de lugar. Ropa doblada, zapatos alineados, perfumes caros sobre la cómoda. Pero algo me atrajo hacia la cajonera del fondo. Un impulso. Como si mi cuerpo supiera lo que buscaba antes que mi mente. Abrí el primer cajón. Ropa interior. El segundo. Bufandas y guantes de lana. El tercero. Cajas pequeñas. Estuches de joyas. Y entonces la vi. Una pulsera de oro blanco con pequeños zafiros incrustados. Era de mi madre. Se la regaló mi padre en su aniversario de bodas, y yo la había guardado durante décadas en una caja de terciopelo azul marino, con la promesa de entregársela un día a mi futura nuera. Si se ganaba mi respeto, esa pulsera había desaparecido hacía un año. Pensé que la había extraviado. O tal vez que Iago la tomó sin decirme nada para regalarla. Nunca pregunté. Me pareció poco importante comparado con todo lo demás. Pero ahí estaba, colocada sobre un estuche de terciopelo rojo, sin rastro de cuidado. Como si fuera una baratija más. La tomé con cuidado, sintiendo el frío del metal en la palma. No era solo una joya. Era un símbolo, un gesto de confianza que ahora parecía una burla. No solo me desprecian, me saquean, me despojan poco a poco, sin remordimientos, como si todo lo mío fuera un botín disponible mientras yo les siga siendo útil. Dejé la pulsera exactamente donde la encontré. Cerré el cajón con calma. No quería alertar a nadie. Aún no, porque en ese momento entendí que la traición de Valeria no era nueva. Era sistemática, planeada, silenciosa y probablemente más larga de lo que yo creía. Volví a bajar y preparé café. Iago ya estaba despierto y su mirada cansada se iluminó un poco al verme. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí con una sonrisa tranquila.
Todo va bien, hijo. Solo hay cosas que ya no se pueden seguir ignorando. Me senté a su lado. Le puse la mano sobre el hombro y supe que había comenzado a levantar una muralla invisible entre él y el mundo que lo hería, porque si él no podía protegerse, yo lo haría por los dos, y lo haría sin ruido, sin escándalos, pero con toda la determinación de una madre que ya lo ha perdido todo, menos la memoria. Miguel llegó a nuestras vidas por sugerencia de Valeria, unas semanas después del accidente de Iago. Ella insistió en que necesitábamos ayuda profesional, alguien que pudiera mover a mi hijo con seguridad, asistirlo en las tareas más físicas del día a día. Yo, por supuesto, estuve de acuerdo. En aquel momento aún confiaba. Agradecí que alguien pensara en el bienestar de mi hijo con tanta prontitud. Los primeros días, Miguel parecía correcto, servicial, silencioso, joven, con una complexión fuerte, rostro discreto y modales educados. Nunca decía más de lo necesario. Apenas lo notábamos. De ahí su apodo entre los vecinos, el Invisible. Pero el tiempo fue mostrándome otra cara. Una que no me esperaba. O quizá una que no quise ver al principio. Un martes por la tarde, llegué más temprano de lo habitual. No toqué el timbre. Tenía llave. Como siempre. Y preferí entrar directamente. Desde la cocina, escuché risas. No de Iago. Eran de Valeria. Una risa ligera, de esas que no le había oído en mucho tiempo. La seguía una voz masculina. Baja, distendida. Me asomé por el pasillo y los vi en el comedor. Ella sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de té, y él apoyado en el marco de la puerta, con una postura demasiado relajada para tratarse de un empleado. Había una complicidad en el aire, un hilo invisible que unía sus gestos, sus silencios. Se miraban como quien comparte un secreto que no debe decirse en voz alta. Cuando me vieron, Valeria se incorporó con una sonrisa rápida. «Mamá Basilia». «No te oímos entrar». Miguel bajó la mirada. Recogió una servilleta del suelo y murmuró algo sobre ir a buscar la silla de ruedas de Iago. «Estábamos hablando de las reformas en la entrada», añadió Valeria con voz tranquila. «Para que sea más fácil el acceso desde la calle». Asentí sin decir nada. Pero ya no era ingenua. Había aprendido a distinguir la verdad de la cortesía, y lo que acababa de ver no era trabajo. Era otra cosa. Durante los días siguientes, me fijé más en los movimientos de Miguel. Cómo siempre parecía presente cuando Valeria estaba sola. Cómo desaparecía. Sin embargo, cuando Iago necesitaba ayuda básica, ella lo justificaba diciendo que él se apaña bien con ciertas cosas o que no hay que sobreprotegerlo. Pero yo sabía lo que veía. Miguel estaba más pendiente de ella que de su supuesto paciente. Una noche, mientras pasaba unos papeles del seguro con Iago en la sala, escuchamos pasos rápidos en la escalera. Valeria apareció con el móvil en la mano. Nerviosa. «Voy a salir un momento. Miguel se queda por si necesitáis algo». Ni siquiera esperó respuesta. Cerró la puerta con un portazo que retumbó en el pasillo. Iago solo bajó la mirada. «¿Va todo bien con ella?», le pregunté, intentando sonar casual. Él dudó. Tragó saliva. «Está estresada. Yo ya no soy fácil de llevar. Mamá, ese yo ya no me dolió más que cualquier insulto. No solo se sentía una carga, empezaba a asumir que merecía ser tratado como tal. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá del salón, escuchando los pasos de Miguel por el piso de arriba. El sonido lejano de una ducha a medianoche. Las risas apagadas que creí oír 2 veces desde la galería. Y supe que Miguel ya no era invisible. Solo se escondía a plena vista. Y que su presencia, lejos de aliviar, era un hilo más en la red que envolvía a mi hijo sin que él lo notara.
Una red tejida con silencios, con excusas y con miradas que ya no tenían nada que ver con el cuidado. Aquella tarde, Valeria salió apresurada después de recibir una llamada. Dijo algo sobre una cita médica, pero no me miró a los ojos al hablar. Iago dormía en el sofá con una manta sobre las piernas, la cabeza ladeada hacia la ventana. El silencio era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el lejano zumbido del frigorífico. Yo me había prometido a mí misma no cruzar ciertos límites, pero también me prometí no dejar que arrasaran con lo poco que le quedaba a mi hijo. Y en ese equilibrio frágil entre ética y supervivencia, me levanté y subí al dormitorio. Abrí el primer cajón del escritorio donde Valeria solía dejar sus cosas personales. Estaba lleno de papeles, sobres vacíos, recibos. En el fondo, una vieja caja metálica. Dentro, un móvil. No era el que usaba habitualmente. Este era más pequeño, más antiguo. Una carcasa gris, sin funda. Al encenderlo, no pidió contraseña. Tal vez porque ella ya no lo consideraba importante. Lo que encontré allí fue como abrir una ventana al otro lado de la mentira. Las conversaciones estaban todas guardadas. Algunos mensajes eran breves. Te echo de menos. Esta noche no aguanto más. ¿Dónde nos veremos mañana? Otros eran más explícitos. Había fotos. Miguel y Valeria en una terraza, tomados de la mano. Miguel abrazándola por detrás en una playa que no reconocí. Ella, riendo con la cabeza apoyada en su pecho. Un amor que no temía ser fotografiado, pero que se ocultaba tras la fachada de cuidadores responsables. Y entonces vi el mensaje que me heló la sangre. Uno enviado por Valeria 3 meses atrás. Lo de la prueba ya está. Empezó un mes después del accidente. Es tuyo. Lo sé. No se lo diré. Mejor que piense que es suyo hasta que vendamos la casa. Mi garganta se cerró. Me senté en el borde de la cama, el móvil en las manos, y sentí que todo a mi alrededor perdía color. El embarazo que tanto me costó celebrar, que intenté aceptar como una luz en medio del desastre. Era una farsa más. Un anzuelo. Un chantaje disfrazado de esperanza. Y lo peor era que Iago seguía creyendo que ese niño le pertenecía. Que quizás ese bebé lo salvaría del vacío. Respiré hondo. Dejé el móvil exactamente donde lo encontré. No tenía sentido enfrentar a nadie sin un plan. Pero ya no quedaban dudas. Ya no eran suposiciones. Eran hechos. Miguel y Valeria no solo eran amantes, eran aliados en una mentira cuidadosamente tejida. Y ese bebé no era una bendición, sino una herramienta. Bajé en silencio. Pasé por el pasillo sin que la madera crujiera y entré al salón. Iago seguía dormido. Tenía el rostro tranquilo, por primera vez en días. Me senté a su lado. Lo cubrí mejor con la manta y me quedé mirándolo durante varios minutos. No sabía aún cómo se lo diría, ni cuándo. Solo sabía que debía protegerlo. No con escándalos, no con ira, sino con estrategia, como ellos habían hecho. Pero al revés. Yo no destruiría. Yo salvaría. Incluso si eso significaba desaparecer por completo de la vida que una vez construí para él. Porque ya no era una madre que visita. Ahora era la única que quedaba. La única que no mentía. Los días siguientes fueron una mezcla de lucidez y náusea. Fingir ignorancia me exigía más energía que cualquier jornada de trabajo. Pero mi silencio ya no era sumisión. Era estrategia. Valeria se mostraba más cariñosa con Iago. Aunque yo conocía bien esa dulzura falsa, hecha de palabras suaves y sonrisas prácticas. Cuando él estaba despierto, le tocaba el hombro como si el contacto físico bastara para sanar el desprecio acumulado. Y cuando dormía, hablaba por teléfono en susurros, sin saber que yo escuchaba todo desde la cocina.
No podemos esperar más. Miguel le dijo una noche, entre susurros apurados. Ya está más débil. Si vendemos ahora, con la excusa del bebé, no sospechará. Le decimos que necesitamos un sitio más accesible. Firmará sin leer, como siempre. Y tu suegra, preguntó él con tono molesto. Últimamente anda husmeando demasiado. La sacamos del medio antes. Le invento cualquier cosa. O me encargo yo. No supe qué dolió más escucharla hablar de mi hijo como si fuera un mueble que estorba, o escuchar que yo era el último obstáculo en su ruta hacia la libertad. La casa, esa casa que yo compré con años de sacrificio, con manos agrietadas de limpiar, de servir, de cargar bolsas de supermercado en 2 trabajos distintos, para darle a mi único hijo un hogar seguro. Esa casa era ahora una moneda para 2 traidores. Al día siguiente, cuando salieron, volví a revisar los papeles del escritorio. Encontré el contrato de la casa, aún a nombre de Iago. Una copia del testamento antiguo, el que él firmó antes del accidente, y unas notas con números de teléfono y nombres que no conocía. Habían contactado a una agencia inmobiliaria. Tenían una cita en 2 semanas para mostrar la propiedad. No sé cuánto tiempo estuve sentada con esos papeles en la mano. Las paredes se cerraban sobre mí. El aire pesaba, pero mi respiración era firme. No iba a llorar. No esta vez. Llevé los documentos a casa. Esa noche, frente a la chimenea apagada, los extendí uno por uno sobre la mesa. Mis dedos repasaron cada palabra con la delicadeza de quien lee una despedida. Pero esta no era una despedida. Era un aviso. Ellos creían tener el control. Creían que yo era una sombra más en esta historia. Pero se equivocaban. A mí me dolía. Sí, me dolía todo. Pero mi dolor ya no me paralizaba. Mi dolor se transformaba en algo más preciso: decisión. Mi hijo no iba a ser despojado mientras yo respirara. No iba a quedarse sin techo. No iba a criar al hijo de otro con la esperanza de un amor que nunca existió. No iba a vivir pensando que alguien lo elegía, cuando en realidad lo utilizaban. La venganza no era mi camino, pero la justicia, sí. Y si Valeria y Miguel creían que podían desaparecer como si nada, tendrían que hacerlo sin casa, sin dinero y sin el silencio que les daba ventaja. Mi nombre no estaría en la escritura, pero mi historia sí. Y yo sabía más de esa casa que cualquiera, lo suficiente como para derrumbar sus planes desde los cimientos. La mañana en que me subí al tren rumbo a Ávila, el frío era seco y punzante. Llevaba la bufanda que me tejió mi hermana en los años 80 y una carpeta marrón bajo el brazo. El vagón iba casi vacío. Solo un niño dormido, una señora con bastón y un hombre leyendo el periódico. Nadie me miraba. Nadie imaginaba que esa anciana, con manos arrugadas y ojeras de insomnio, iba a cambiar su historia ese mismo día. Ávila siempre me había traído paz. Su muralla imponente, las calles estrechas y el olor a piedra vieja eran parte de mis recuerdos más queridos. Pero esta vez no era nostalgia lo que me llevaba allí. Era necesidad. El despacho de don Fermín seguía en el mismo lugar, junto al convento. Era un viejo amigo de la familia, notario desde que tengo memoria. Había gestionado los papeles de la casa cuando se la regalé a Iago el día de su boda. Aquel día fui feliz, ingenuamente feliz. Creía estar asegurando su futuro, blindando su dignidad. No sabía que con ese gesto estaba entregando también la llave de su vulnerabilidad. Don Fermín me recibió sin preguntas. Me ofreció té, como siempre, y se sentó con calma. Le expliqué todo con voz serena. No omití nada: el accidente, la parálisis de Iago, la aparición de Miguel, los mensajes encontrados.
La intención de Valeria de venderlo todo. Él no interrumpió, solo asentía, con el ceño fruncido, tomando notas con su pluma de tinta negra. Y la escritura original me preguntó... Abrí la carpeta. Allí estaba. La copia que conservé todos estos años, junto con el poder notarial que Iago me firmó hace tiempo, antes del accidente, por si alguna vez hiciera falta. Fermín la leyó con detalle. Al terminar, se quitó las gafas y me miró largo rato. Con esto, Basilia, puedes iniciar el proceso de reversión. Es complejo, pero posible. No harás nada ilegal. Solo estás protegiendo a tu hijo. La incapacidad médica y tu poder firmado bastan para justificarlo ante un juez, si alguien pregunta. ¿Y Valeria? ¿No tiene cómo enterarse hasta que el cambio esté inscrito? Y para entonces, tú decidirás qué hacer con esa casa. Firmé. No me tembló la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el aliento. Salí del despacho con una copia del nuevo documento bajo el abrigo. No corrí. Caminé despacio, como si la tierra misma reconociera el giro silencioso que acababa de dar mi vida. O quizás la de Iago. Volví a casa esa misma noche, en el salón. Él dormía mientras Valeria hablaba por teléfono en la cocina. Su tono era bajo, pero alcanzábase a oír palabras como agencia, firma, anticipar y mudanza. Yo sonreí. De esas palabras ya no dependía nada. Coloqué los papeles en mi costurero, bajo la caja de hilos. Nadie miraba ahí. Nadie jamás lo hacía. Al día siguiente, todo siguió igual. Miguel apareció como siempre. Valeria fingió preocupación. Iago me pidió que le ayudara a girar el cuello porque le dolía un poco. Y yo, mientras le masajeaba suavemente la nuca, sentí que esa casa, por fin, volvía a tener madre. No una madre débil, ni invisible. Una madre con memoria, con voz y con las escrituras en el bolso. Le hablé del viaje una tarde cualquiera, como si fuera una idea ligera. Un antojo de madre mayor que necesita aire. Iago estaba en el sofá, con las piernas cubiertas por la manta azul que tanto le gustaba. Sus ojos estaban apagados, pero aún eran los de mi hijo. Los de un hombre que confiaba sin condiciones. He pensado que podríamos irnos unos días a Salamanca. Le dije, mientras recogía las tazas del té. Solo tú y yo. Como cuando eras niño. Él sonrió. Apenas. Y Valeria. Tiene muchas cosas en la cabeza. El embarazo, las reformas. Le vendrá bien estar tranquila también. Dijo que sí sin pensarlo mucho. Lo tomé como señal. Durante una semana, preparé todo. Revisé las reservas. Llamé a la residencia adaptada que había encontrado cerca del campo universitario. Hablé con el médico de Iago para que me entregara todos los informes clínicos en digital. Lo empaqueté todo con paciencia. No solo la ropa, sino también nuestros recuerdos. Los álbumes de fotos. La caja con dibujos de cuando era niño. Los informes de la clínica de rehabilitación. Y, por supuesto, el nuevo título de propiedad de la casa, que ya no estaba en su nombre. La noche anterior al viaje, cociné su comida favorita, tortilla de patata con cebolla, bien dorada. Lo observé comer con gusto y, al terminar, se limpió las comisuras con la servilleta como cuando era pequeño. Gracias, mamá dijo con ternura. Ya no recordaba lo que era sentirse en casa. No pude evitar tragar saliva con fuerza. Él aún creía que tenía un hogar. A la mañana siguiente, lo perdería sin saberlo. Salimos temprano. Valeria no se molestó en levantarse para despedirnos. Apenas nos gritó un trae pasta si ves alguna buena desde la cama. Miguel no estaba. No pregunté. El taxi llegó puntual. Subí a Iago con cuidado. En el camino, él me hablaba de sus ganas de caminar por la Plaza Mayor.
de comer helado de turrón como hacíamos antes. Yo respondía con una sonrisa. No era mentira lo que íbamos a hacer. Solo que él no sabía que no volveríamos. Al menos, no mientras esa casa siguiera siendo un lugar donde el amor se fingía y la traición dormía en nuestra almohada. Llegamos al pequeño piso que había alquilado por 3 meses. Amueblado, sin lujos, pero con luz natural y una pequeña terraza. El ascensor funcionaba bien. La cama articulada ya nos esperaba. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, salí al buzón y envié 3 sobres. Uno a don Fermín, con instrucciones para congelar cualquier movimiento de compraventa. Otro al abogado de Iago, con los documentos de la reversión de la escritura. Y el último, a Valeria. Contenía solo una nota escrita a mano. Las casas se heredan, pero los hogares se pierden cuando uno deja de cuidar a quien los habita. Esta vez, yo cierro la puerta. La deposité sin temblar. Luego, subí las escaleras con calma. Abrí la puerta y encontré a mi hijo dormido, respirando con paz. Por fin, estábamos a salvo. Y lo mejor era que aún no lo sabía. Partimos antes del amanecer. Las calles de Salamanca dormían bajo la niebla, y el taxi nos esperaba con el motor encendido. Faros encendidos como promesa de camino. Cargué las maletas mientras Iago, con un abrigo que le quedaba grande y gorro de lana. Temblaba más de incertidumbre que de frío. No preguntó nada. Solo me miró como quien entrega la dirección de su vida a quien jamás lo traicionó. Antes de cerrar la puerta del apartamento, dejé sobre la mesa de la cocina la última pieza de este rompecabezas que había armado con tanto cuidado. Una carta escrita de mi puño y letra. No buscaba venganza, solo verdad. Junto a la carta, una copia del acta de divorcio, firmada, sellada. Legalmente válida gracias al poder notarial que Iago me había entregado años atrás, cuando aún podía caminar y confiaba en mí como su segunda voz. El texto era breve. Valeria. Durante años pensaste que nadie veía, que podías gritar, maltratar y usar el amor ajeno como moneda. Te equivocaste. Iago ya no vivirá entre tus mentiras. No volverás a usar su nombre para hipotecar su vida. Ni la casa es tuya, ni el hijo que llevas te servirá para seguir fingiendo. Nos vamos, sin rencor, pero con dignidad. La que tú perdiste hace mucho. Basilia. Volví a mirar el piso una última vez. Ya no había nada nuestro allí. Ni recuerdos, ni culpa. El tren nos llevó hacia el norte, hasta un pequeño pueblo costero que encontré en silencio una noche de insomnio. Tenía mar, farmacia cercana, médicos accesibles. Y lo más importante, nadie nos conocía. Era el anonimato perfecto para un renacer. Había reservado una pequeña vivienda de alquiler con opción a compra. Iago no entendía por qué no volvíamos a casa. Pero tampoco preguntaba. Notaba en él una paz distinta, como si intuyera que algo oscuro había quedado atrás, aunque aún no supiera qué. Durante días, evitamos hablar del pasado. Cocinábamos, paseábamos en silla por el malecón, escuchábamos la radio mientras tomábamos té en las tardes. Iago comenzó a leer de nuevo. Incluso me pidió que trajera sus libros favoritos. Lo hice sin mostrarle aún todo lo que había sucedido. Yo sabía que tarde o temprano preguntaría, pero ese momento aún no llegaba. Y yo no iba con a empujar su duelo antes de tiempo. Sanar lleva más que verdad. Lleva ritmo, ternura y tiempo. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio trasero, escuché el sonido de mi móvil. Era un número oculto. No contesté. Luego llegaron los mensajes uno tras otro. De Valeria. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con Iago? No puedes hacer esto. Esto es secuestro. Contesta. No tienes derecho. Guardé el teléfono en el cajón sin leer más.
El silencio que tanto me impusieron ahora era mío. Lo usé como escudo, y por primera vez dolía menos. Esa tarde llevé a Yago al centro cultural del pueblo. Le hablaron de un taller de acuarela adaptado para personas con movilidad reducida. Sus ojos brillaron. Me apretó la mano. ¿Crees que pueda volver a pintar? Le sonreí. Creo que ya estás pintando. Solo que no te has dado cuenta. Y así, mientras las olas rompían al fondo y las calles olían a sal y pan recién hecho, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar, a salvo, lejos, comenzando de nuevo, pero sin perder lo que de verdad importaba. Luarca nos recibió con cielo gris y olor a sal. Las gaviotas sobrevolaban el puerto como si saludaran a los recién llegados. Y el viento era frío, pero no agresivo. Era ese tipo de frío que despierta, que recuerda que uno está vivo. Encontramos la casa con facilidad blanca, de tejas oscuras y un pequeño patio que daba al mar. La había reservado meses antes, sin saber aún si tendría el valor de dejarlo todo. Ahora era nuestra. Los primeros días fueron lentos, cargados de silencio, pero un silencio distinto al de la casa anterior. Aquí no pesaba, aquí respiraba. Yago dormía mucho al principio. Su cuerpo necesitaba descanso, pero su alma, aún más, a veces se despertaba desorientado, preguntando por Miguel, por Valeria. Yo le acariciaba el brazo con suavidad. «Estás en casa», le decía. No insistía. Se volvía a dormir con una expresión extrañamente tranquila, como si una parte de él supiera, en lo más profundo, que habíamos escapado a tiempo de algo que nunca debió ser. A la semana, nos hicimos parte del paisaje. El panadero me saludaba con la cabeza. La frutera ya sabía que a Yago le gustaban las mandarinas pequeñas. Una vecina de cabello blanco, que regaba sus geranios al amanecer, me ofreció ayuda con trámites municipales. Y entonces encontré la biblioteca. Era pequeña, casi escondida entre dos edificios antiguos. Un cartel de madera decía «Centro de Lectura Popular de Luarca». Entré por curiosidad y salí con una promesa: ayudaría 2 veces por semana, ordenando estantes, registrando libros, organizando tertulias con los vecinos. Me ofrecieron un pequeño rincón para que Yago pudiera acompañarme si quería. Accedí con lágrimas contenidas. Volver a trabajar, aunque sin salario. Me llenaba de algo que había olvidado a propósito. Mi cuerpo se cansaba. Sí, pero era un cansancio noble. Ya no limpiaba los restos de otros. Ahora tocaba historias, papel, tinta, cultura, memoria. Una tarde, al volver a casa, encontré a Yago junto a la ventana. Tenía una caja de lápices en las piernas y un cuaderno de dibujo nuevo. Había pintado el mar. No perfectamente, pero con intención. Lo recordaba más azul, me dijo, señalando su boceto. Hoy está gris, pero igual es mar. Respondí. Nos quedamos en silencio. Un silencio que ya no necesitaba palabras. Aquella noche, mientras preparaba la cena, encendí la radio local. Sonaba una canción de Serrat, y sin querer, comencé a tararear. Me sorprendí a mí misma. Hacía años que no cantaba. Yago, desde la mesa, me miró y sonrió. Me gusta este sitio, mamá. A mí también, hijo. A mí también. Y supe que no necesitábamos más que eso: mar, lápices, libros y una mesa compartida sin gritos. Luarca no era solo un refugio. Era el principio de algo nuevo. Fue un miércoles cualquiera cuando vi por primera vez las zapatillas rojas. Estaban bajo una silla de ruedas pequeña, junto a una figura diminuta que miraba con ojos enormes una estantería de cuentos. El niño se llamaba Leandro. Tendría unos 7 años, tal vez menos.
Tenía parálisis cerebral. Eso lo supe por la rigidez de sus brazos, la inclinación de su cabeza y la forma en que su madre le hablaba, con dulzura, como si cada palabra fuera una hebra de hilo que los mantenía unidos al mundo. Yo estaba acomodando libros de poesía cuando lo escuché reír. Una risa aguda, limpia, que llenó la sala como un soplo de mar fresco. Me asomé y lo vi con Iago. No supe en qué momento se habían conocido. Iago sostenía un libro de dinosaurios y lo movía como si rugiera. Leandro aplaudía, sin poder coordinar del todo el movimiento, pero con entusiasmo. Su madre los observaba desde la puerta con ojos húmedos, sin interrumpir. «Hace mucho que están hablando», le pregunté al acercarme. 5 minutos, respondió ella. Pero parece que se conocieran de siempre. Esa tarde marcó algo en Iago. Lo vi al volver a casa. Tenía los hombros menos caídos, los ojos más despiertos. Me habló de Leandro durante la cena. Dice que quiere ser paleontólogo y que cuando crezca va a tener una tienda de fósiles. Rió por lo bajo. Pero también me ha dicho que no quiere que nadie le ayude, que quiere hacerlo solo. «Te recuerda a ti», le dije. Él bajó la mirada, pensativo. Tal vez por eso me cayó bien. Los días siguientes, Leandro y su madre regresaron a la biblioteca. Se sentaban junto a la ventana, donde entraba más luz. Iago empezó a ir también, a veces con libros ilustrados, otras con sus propios dibujos. Leandro le pedía que pintara animales y él lo hacía con esmero. Una tarde le llevó una versión en acuarela de un triceratops. El niño lo sostuvo con ambas manos como si fuera un tesoro. A partir de entonces, comenzaron a intercambiar dibujos. Leandro, con ayuda de su madre, hacía trazos simples, llenos de color. Iago los recibía con una sonrisa que yo no veía desde antes del accidente. Y en esos intercambios sencillos, mi hijo empezó a sanar. Una mañana de sábado, mientras desayunábamos frente a la ventana, me lo dijo sin rodeos. «Quiero ayudar a niños como Leandro». Dejé las tazas a medio camino. Ayudar, cómo no lo sé aún, pero algo puedo hacer. Pintar con ellos, leerles, estar ahí. Sé lo que es sentirse solo. Si puedo evitar que alguien más se sienta así, aunque sea una tarde, valdrá la pena. Le tomé la mano sin decir nada. Me bastó con ese gesto. Era la primera vez que lo oía hablar del futuro sin tristeza, sin Valeria, sin miedo. Esa misma semana hablamos con la madre de Leandro. Se llamaba Almudena. Era maestra antes de que naciera su hijo y conocía a otras familias con niños con movilidad reducida en el pueblo y alrededores. Juntos propusieron crear un pequeño grupo de actividades inclusivas. Yo ofrecí la biblioteca como espacio. La directora no dudó en decir que sí. Y así, sin grandes anuncios, nació el Rincón Rojo. Lo llamaron así por las zapatillas de Leandro. Allí, los miércoles y sábados, se reunían 3 o 4 niños con sus padres, algunos en sillas, otros con bastones, otros simplemente curiosos. Iago preparaba los materiales, papeles, colores, libros. Yo hacía bizcochos y tés. La sala se llenaba de risas, de historias, de pequeños logros que para muchos pasarían desapercibidos, pero que nosotros celebrábamos como milagros. Una tarde, mientras recogíamos los pinceles, Leandro le dijo a Iago: «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Iago se quedó quieto, con la boca entreabierta. No respondió, pero más tarde, al llegar a casa, me abrazó sin decir una palabra. Y supe, con certeza, que ya no éramos 2 personas escapando del pasado. Ahora éramos parte de algo más grande. Algo que empezaba, precisamente, con unas zapatillas rojas. La idea nació sin que nos diéramos cuenta, como las flores que brotan en grietas del cemento, sin permiso,
sin ruido, pero con vida propia. Habíamos organizado una actividad en la biblioteca para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los niños del Rincón Rojo mostraron sus dibujos, sus cuentos, incluso un pequeño número de teatro de sombras que emocionó hasta al alcalde del pueblo. Iago leyó un relato que había escrito para Leandro, donde el protagonista era un niño con alas invisibles que podía volar cada vez que creía en sí mismo. Cuando terminó de leer, hubo un silencio largo. Después, aplausos. Almudena lloraba abiertamente. Una doctora del centro de salud, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y bata blanca, se acercó a mí. Señora Basilia, dijo, lo que ha logrado aquí no es común. Se ha planteado hacer algo más grande. No supe qué responder. Me quedé mirándola. Me llamo Clara Fontana. Trabajo como pediatra rural en varios pueblos alrededor. Hay niños como Leandro en cada rincón. Muchos sin atención, sin escuela, sin estímulo alguno. He visto cómo se apagan. Usted ha encendido algo aquí. Esa noche no dormí. Al día siguiente la llamé. Nos reunimos en la biblioteca, entre estanterías y olor a papel viejo. Hablamos durante horas. Clara tenía experiencia, contactos, ideas. Yo tenía tiempo, ganas y cicatrices suficientes como para entender lo urgente. Decidimos crear una microfundación. La llamamos Cántaro Azul, en honor a un poema que Iago amaba. Uno que hablaba de llevar agua a los demás sin vaciarse del todo. Queríamos eso, llevar oportunidades a niños con discapacidad en entornos rurales, sin paternalismo, sin lástima, solo dignidad. Iago fue el primero en sumarse. Sugirió que podía dar talleres en línea de diseño adaptado, desde cómo ajustar utensilios para manos rígidas hasta ilustración digital con comandos de voz. Usó su propia experiencia para crear un programa piloto. Pronto, varios adolescentes de Galicia y Asturias se conectaban cada semana para pasos aprender con él. Clara gestionó convenios con centros de salud y escuelas rurales. Yo me ocupaba de la parte organizativa, donaciones, espacio, meriendas, formularios. Nada glamuroso, pero imprescindible. El boca a boca hizo su trabajo. En 3 meses, teníamos 7 voluntarios fijos, 14 familias vinculadas, 2 becas conseguidas y una mención honorífica en el ayuntamiento de Valdés. Nunca imaginé estar a esta edad redactando estatutos, buscando patrocinadores, haciendo videollamadas con técnicos del ministerio. Pero ahí estaba, con el corazón lleno y las manos ocupadas. Sentía que toda mi vida, incluso lo más duro, me había preparado para esto. Iago también cambiaba. Ya no hablaba de Valeria, ni siquiera con rencor. Cuando me preguntó si creía que algún día podría volver a enamorarse, le dije que el amor no era algo que se buscaba, era algo que se ofrecía, y él lo estaba haciendo cada día, con cada dibujo, cada clase, cada niño que se le acercaba con ojos encendidos. Una tarde, mientras barríamos juntos el local nuevo que nos habían cedido en el centro cultural, Iago se detuvo y me dijo: ¿Tú crees que todo esto, lo que nos pasó, la huida, el dolor, tenía algún propósito? Lo miré. Sus manos sostenían la escoba con firmeza. Afuera, un grupo de niños jugaba con tizas de colores. No lo sé, hijo, pero sí creo que, si el dolor nos trajo hasta aquí, no fue en vano. Él asintió despacio, y por primera vez lo vi completo. No curado, no perfecto, pero sí entero, como un cántaro que, aunque roto, sigue dando agua. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en el pasado sin rabia. Valeria seguiría con su vida, quizá aún convencida de que nos había vencido, pero lo cierto era que nosotros habíamos ganado algo mucho más valioso,
Habíamos ganado sentido. Y nadie podría arrebatárnoslo. Sonaba un número desconocido. Eran las 6:30 de la tarde, y el cielo de Luarca comenzaba a teñirse de rosa. Estaba en la cocina, lavando las tazas del taller de lectura, cuando el móvil vibró sobre la encimera. Dudé en contestar. Últimamente recibía muchas llamadas por la fundación, pero algo en el prefijo me hizo sospechar. Sí, dije, secándome las manos con el delantal. Basilia. La voz me atravesó como un cuchillo sin afilar. ¡Esa voz! ¡Soy yo! ¡Valeria! Hubo un silencio espeso. Yo no dije nada. Solo apoyé la espalda contra la pared y apreté los dedos sobre la cerámica. Por favor, no cuelgues. Su voz estaba rota, temblorosa. No tengo a quién más llamar. Quise colgar. Todo mi cuerpo me lo pedía, pero no lo hice. ¿Qué quieres? Todo me salió mal. Soltó un sollozo ahogado. Miguel me dejó. Se fue con otra. En cuanto se enteró de que ya no teníamos nada, ni casa, ni ahorros, ni nada, no respondí. Ni una palabra. Dejé que siguiera hablando, como si así pudiera desangrarse sola. Intenté vender el piso de mi hermana, hipotecar el coche, pero todo está embargado. La cuenta está en números rojos. No tengo dónde caerme muerta. Basilia. Contuve una carcajada. Una parte de mí, la más vieja, la más herida, sentía el dulce sabor de la justicia. ¿Y a mí qué me cuentas? Te suplico, dijo, entre lágrimas, no por mí, por el niño. El niño, el hijo de Miguel, el hijo que nunca fue de Yago. Ahora te acuerdas de lo que es ser madre. Hubo un nuevo silencio, largo, tenso. Fui una estúpida. Pensé que él me amaba, que contigo fuera de nuestras vidas tendría todo lo que siempre soñé. Pero me equivoqué. Me usó, me dejó, y ahora ni siquiera me contesta los mensajes. Qué irónico. No dije sin alzar la voz. Tú me llamaste estorbo. Tú dijiste que mi hijo era una carga. Tú planeaste venderle su propia casa por la espalda. Y ahora quieres ayuda. No para mí, para él. No tiene culpa de nada. Está enfermo. No tiene leche, ni medicinas. Por favor. Sentí algo en el pecho. No compasión. Tal vez un reflejo. Un recuerdo de la mujer que fui durante tantos años. Esa que habría dado todo por ayudar sin cuestionar. Pero ya no era esa mujer. No podía serlo. Valeria, los errores no se corrigen llorando. Se pagan. Basilia, susurró. No te pido que me perdones. Solo que no dejes que él sufra. Miré por la ventana. Afuera. Yago estaba en el porche con Leandro, enseñándole cómo dibujar con plantillas. Reían. Compartían silencio. Color. Ternura. Eso era familia. Eso era amor. Lo demás era ceniza. No voy a Sánchez para enviarte dinero. No voy a rescatarte. Pero hay un centro de ayuda social en tu ciudad. Les voy a dar tu nombre. Ellos decidirán si mereces ayuda. Gracias. Gracias. Balbuceó. No lo hago por ti. Lo hago por ese niño. Él sí tiene derecho a algo mejor. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé unos minutos mirando el móvil en mis manos. Como si ardiera. Esa noche, cuando Yago me preguntó si había pasado algo raro, le mentí por primera vez en mucho tiempo. Solo un número equivocado dije. Y luego, con manos firmes, guardé el teléfono en el cajón y volví a poner agua para el té, porque hay llamadas que uno recibe con el corazón. Pero decide responder con la dignidad. No fue portada, ni siquiera titular principal. Una nota discreta en la sección de cultura del diario comarcal. Una biblioteca rural abre paso a la inclusión. Fundación Cántaro Azul enseña Sechene a niños con discapacidad a crear y diseñar. La periodista era joven, sensible, y había asistido a uno de nuestros talleres. Sacó una foto de Yago explicando un panel táctil adaptado. Su sonrisa esa que yo tanto echaba de menos,
Ocupaba media columna. No le dimos mayor importancia. Hasta que, 2 días después, empezaron los correos electrónicos, mensajes de padres de Salamanca, Lugo, León. Luego llamadas de centros educativos preguntando si podíamos extender el programa. En pocos días, la pequeña semilla que habíamos plantado empezó a brotar por toda la península. Yo respondía como podía. Clara se desbordaba con las solicitudes. Y Iago, por primera vez en mucho tiempo, parecía caminar, aunque fuera simbólicamente, con paso firme, hacia algo que él mismo había construido. Y entonces, el golpe en la puerta. Fue un viernes. Al final de la tarde, estaba pelando patatas para la tortilla, cuando oí los nudillos. No uno de nuestros vecinos, aquí todos tocaban el timbre o entraban directamente llamando desde el porche. Me limpié las manos y abrí, y allí estaba. Valeria. Llevaba un abrigo que le quedaba grande. Y en brazos, un bebé. Un niño pequeño, de unos 2 años, dormido, con los mofletes rojos del frío. «Hola», Basilia dijo con una voz distinta, apagada. No me moví. Mi primer impulso fue cerrar la puerta. «Pero no lo hice. No vengo a pedir nada», agregó rápidamente. «Solo quería ver a Iago y que conociera a su hermano». La palabra me descolocó. Hermano, como si ese niño pudiera ocupar algún lugar legítimo en nuestra historia, como si el pasado pudiera borrarse con un adjetivo. No respondí. Solo me giré hacia adentro. Iago llamé. «Es para ti». Él apareció en la puerta del estudio, su silla avanzando con lentitud. Cuando la vio, se detuvo en seco. Su rostro no mostró sorpresa, solo una tristeza antigua que volvió a aflorar. Valeria dio un paso adelante. «Iago, este es Joel». El niño se removió un poco, despertando. Sus ojos, idénticos a los de su madre, miraron a Iago con curiosidad. Iago lo observó en silencio, y luego habló. ¿Por qué ahora ella tragó saliva? Porque no podía más. Porque no hay un día en que no me arrepienta. Porque el niño merece saber de dónde viene. Aunque su madre haya sido una cobarde, yo me quedé al margen. No era mi momento. Era el de ellos. «¿Qué esperas de mí?», preguntó Iago, con voz serena. «¿Que lo críe?». «Que te salve», Valeria negó con la cabeza. «No, solo quería que lo conocieras y que supieras que el daño que hice me persigue. Todos los días». Se miraron largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a Iago erguirse. No físicamente, pero sí desde el alma. «Ese niño tiene tu sangre», dijo al fin, «pero no la mía. No tengo espacio para resentimientos, pero tampoco para cargas que no me pertenecen». Valeria asintió, bajando la mirada. «Lo entiendo. Tienes dónde ir. Un centro de acogida en Oviedo. Me ayudan con trabajo social. No quiero nada de vosotros. Solo dejar esto limpio». Iago miró al niño. «Dale un buen futuro. No repitas contigo lo que hiciste conmigo». Ella asintió con lágrimas silenciosas. No hubo abrazos, ni perdones, ni escenas dramáticas. Solo una despedida sin palabras. Como se cierran los libros cuando ya no queda más por leer. Valeria se marchó por el mismo camino que un día destrozó, pero esta vez no dejó ruinas. Solo una sombra más en el pasado, y un eco suave, que no dolía tanto. Cerré la puerta con calma. Me giré hacia Iago, que aún seguía mirando por la ventana. «¿Estás bien?». «Ahora sí», dijo. Y volvió al estudio. Yo regresé a la cocina, al olor de la tortilla, al presente que habíamos construido desde los restos, porque había algo más importante que vengarse o perdonar vivir. Y lo estábamos haciendo. Con cada aliento, con cada paso, aunque fuera desde una silla. Esa mañana, el mar estaba particularmente quieto,
como si todo el pueblo de Luarca hubiese decidido suspirar al mismo tiempo. Me detuve en la pasarela de madera que daba al pequeño jardín de la biblioteca. Desde ahí se veía el campo de juegos, las rampas adaptadas, las mesas redondas cubiertas de pinturas, y en medio de todo, Iago. Estaba rodeado de niños. Uno le señalaba emocionado una figura que había recortado con la nueva máquina láser. Otra pequeña con espasticidad le mostraba un dibujo de un barco rojo. Iago escuchaba con paciencia, animaba con palabras suaves y sonreía como si nunca hubiera olvidado hacerlo. Leandro, con su nuevo andador, daba pequeños pasos hacia el arenero. Su madre aplaudía desde un banco bajo los pinos, y yo simplemente observaba. No necesitaba intervenir. Ese lugar ya tenía vida propia. En la entrada principal, alguien colgó un cartel nuevo las semanas anterior, pintado a mano por los propios niños. Lo había leído tantas veces que lo sabía de memoria. Aquí no estorban las madres. Aquí nacen las segundas vidas. Cada palabra era una espina que me había sacado del alma. Sentí pasos en la gravilla. No tuve que girarme para saber que era ella. Valeria no dijo nada. Se quedó en el límite, como si hubiese una línea invisible que no podía cruzar. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido, el rostro cansado. A su lado, el pequeño Joel, ahora un poco más alto. Jugaba con una ramita, ajeno a todo. Ella tampoco intentó hablar conmigo. Solo observó en silencio cómo su hijo, el único que le quedaba, reía con otros niños. No se atrevió a acercarse a Iago, y él tampoco miró hacia ella. Era como si la distancia fuese un acuerdo tácito. Estás aquí, pero no perteneces, no más. La brisa movía mi bufanda, y el aire olía a sal y a tiza. Una madre voluntaria me ofreció una taza de té. Le sonreí y asentí. Me la llevé a los labios mientras la escena frente a mí se grababa en mi memoria como una pintura de cierre. La fundación tenía ya 2 años. Habíamos abierto 2 centros más en pueblos vecinos, y una organización privada se ofreció a financiar una plataforma digital para extender el modelo. Pero nada superaba la paz de este momento. Porque a veces la justicia no grita, no destruye, no exige. A veces la justicia solo se sienta en silencio y florece. Valeria se agachó para atarle el zapato a Joel. El niño corrió hacia el campo de flores detrás del centro, y ella se quedó allí, de pie, sola, sin saber si debía irse o quedarse. Y entonces, Leandro tropezó. Fue un segundo, pero todos nos tensamos. Iago se movió con reflejos casi olvidados. Se acercó, lo ayudó a incorporarse, revisó su brazo, le limpió las lágrimas con la manga. Leandro asintió, valiente, y siguió caminando, desde lejos. Valeria dejó escapar una sonrisa, y se la tragó. No hubo perdón, no hubo abrazo, pero hubo verdad, y a veces la verdad también salva. Me senté en la banca junto al mural del jardín. Cerré los ojos. Recordé los gritos, las traiciones, las noches en vela. Y me di cuenta de algo no necesitaba olvidar. Solo necesitaba que ya no doliera. Porque hay cosas que el mar se lleva y no devuelve. Y gracias a eso, a veces también hay espacio para lo nuevo. Para lo que empieza sin ruido, para lo que no necesita ser explicado. Esa noche, al cerrar la biblioteca, vi que Joel había dejado un dibujo en la mesa de arte. Un árbol con raíces largas, bajo un cielo azul, y en el tronco, una palabra escrita con letra temblorosa: hogar. Lo guardé en mi bolso, y mientras apagaba las luces, supe con certeza que no habíamos escapado del pasado. Lo habíamos superado.